Muy buenas tardes, muy bienvenidos. Es ya 9 de marzo y aquí estamos. Ya saben que esto es, obviamente, Economía para Todos. ¿De qué va a ser? Es un programa de economía. Aquí, como ustedes, los que nos siguen, saben, nos preocupamos de la marcha de las empresas, de la situación de la economía, de la vida de los autónomos, en fin, y mucho también de las cuentas públicas. Más que nada porque queremos saber cada 2 por 3 qué hacen con nuestro dinero. Y estos días pues estamos conociendo algunas de las cosas que han hecho con nuestro dinero. Esa trama que ha nacido en el corazón del gobierno, también del Partido Socialista, pero del gobierno, de Moncloa, de comunidades autónomas gobernadas por el PSOE, pues esa trama corrupta, aparte del momento en el que se dedicaban a trincar, pues precisamente los españoles lo estábamos pasando muy mal. No solamente intentábamos salvar nuestra vida, sino también nuestro trabajo, nuestras empresas, en fin, cada uno su actividad. Mientras estos, con nuestro dinero, se compraban pisos, se compraban tierras, coches, relojes, hasta esmeraldas se compraban, si es que son de verdad cutres. Se pegaban unas mariscadas del carajo y bueno, pues ahora se está descubriendo todo el pastel. Así que este es un programa al que le preocupa en qué se gasta nuestro dinero. Y ese dinero es nuestro. Koldo, Ábalos, Gómez, etcétera, 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 etcétera. También en empresas públicas, que alguno ha caído, pero tendrán que caer muchos más, presuntamente. Así que vamos a ocuparnos de eso, porque nos preocupa mucho qué narices hacen con nuestro dinero y queremos saber cuánto dinero es y si solo se queda ahí. Porque, aprovechando que además hoy están aquí Carlos Cuesta y Manuel Llamas, vamos a hablar de esa puntita que empieza a asomar de la obra pública. Obra pública / cohechos, comisiones, dinero nuestro también, que les dan de más para que les den la obra y entonces ellos luego ya lo transforman. No sabemos si está también en República Dominicana o dónde, pero en algún sitio será. Y ya lo descubrirán los jueces, que para eso están. Así que hablaremos de eso bastante, hablaremos de los presupuestos, por cierto, que no sabemos si estarán o no estarán, y hablaremos también de los agricultores y de una de sus quejas que hemos visto reflejada esta semana en carne y hueso, que son cómo las fresas de Marruecos no pasan determinados controles y casi nos las comemos y hepatitis. Así que hablaremos de ese escasísimo porcentaje de alimentos que entran en nuestras fronteras de terceros países y que apenas se hacen ese control. No llegan ni al 10% el control que se hace. Son aleatorios. Oiga, aleatorios con nuestra salud. Venga ya. Se ríen Carlos Cuesta, buenas, y Manuel Llamas, Carmen, se ríen de mí porque en el fondo, no de mí, no conmigo, porque en el fondo están deseando hablar de la trama esta corrupta, porque es que dice, y ahora nos vamos a poner a hablar del IPC o del no sé qué. No, muy bien traído el temita, porque por cierto, también en Hacienda ha habido purga de alguno que ha hecho su trabajo. Que ha hecho su trabajo y le han dicho que no hay que hacer el trabajo, hombre. Que lo que hay que hacer es dejar esto que no los entere nadie y tal. Y esto, la señora Montero, que ya van 2 cosas que se saben de ella, o 3. Bueno, para empezar, ¿de qué hasta le viene al galgo? Es que era la persona que tenía encomendada, además por norma expresa sacada por la Junta de Andalucía, la exigencia, el haber exigido la devolución de los 679 millones de euros de los ERE. Y decidió no exigirlo. ¿Eso no es un quebranto para la hacienda pública? Es que es de vergüenza. Bueno, ha hecho lo que sabe entonces, ¿no? Que es ocultar. Sí, jugar al partido. Y de paso que oculta, le cercena el trabajo y los pies al inspector que husmeó aquí y vio la trama. Bueno, pues que algo típico de este gobierno, ¿no? Es decir, a los funcionarios que hacen bien su trabajo los degradan, a los que, sin embargo, se pliegan a la voluntad arbitraria y en muchos casos, más que de dudosa de legalidad del gobierno, algunos de sus responsables, pues lo ascienden o lo premian. Por desgracia, eso es lo que está pasando en el gobierno. Las purgas en función de intereses políticos, y es de una gravedad suprema. Hacienda tiene, para empezar, los mejores sistemas informáticos y de control de toda la administración.
La administración en general funciona bastante mal en muchos servicios, pero Hacienda, sin embargo, cuenta con los dispositivos de última generación, etcétera, y por lo tanto los inspectores, que los hay muy buenos, pues tienen a su disposición pues unos sistemas y unas herramientas que les permiten identificar en muchos casos irregularidades, etcétera. Y en parte el Ministerio era consciente de lo que estaba sucediendo. Lo que no tiene explicación es que una vez que se descubre el pastel se purgue o se sancione al inspector responsable. Pues fíjate, en este caso... Dos, el director de inspección y la delegada especial de la Agencia Tributaria en Aragón, que fueron cesados 3 días después de que entregaran entregaran en el juzgado el informe. En el sumario viene descrito el tránsito de esta investigación, que la gente dirá, ¿por qué en Aragón? Porque Soluciones de Gestión, que es la empresa principal de la trama, principal hasta el momento, porque está apareciendo una ramificación con Víctor Gonzalo de Aldama brutal, y él tenía 2 empresas colgadas de esta trama, una era MTM 180 y la otra Fortune Deluxe. Pero esta, hasta el momento, era por lo menos la que firmaba a su nombre los contratos con los que sacaban el dinero de la administración pública, Soluciones de Gestión. Bien, por eso se hizo allí la investigación. Pero fíjate que aparece descrita la actuación y es surrealista, porque en el año 21 les llama la atención en la agencia tributaria el exceso de beneficios de una empresa que había tenido 0 euros previamente y de pronto salta a prácticamente 33-34 millones. Y dicen, ¿qué está pasando aquí? Y lo comprueban. Ahí ya recibe una primera notificación esta persona, la ministra de Hacienda y vicepresidenta en estos momentos, María Jesús Montero. Pero a partir de ahí, la Fiscalía Anticorrupción empieza su labor, ya por una petición, por denuncia, porque empiezan a ver que pasan cosas muy raras, y le reclama a la misma unidad y le dice, oye, elabórame de verdad un informe. Y fíjate tú lo que está sancionando, que cuidado, es más grave que una sanción, lo que está sancionando María Jesús Montero, porque realmente lo primero que hacen es pedir una información tan básica como un impreso, que lo conocerá toda la gente que nos está escuchando, que se llama el 347. No hubo realmente una investigación más allá. El 347 es donde tú narras todas las relaciones comerciales que mantienes por más de 3.000 euros al año. Y ahí, evidentemente, ¿qué es lo que ocurre? Que empiezan a saltar una tras otra puertos del Estado, Adif, la Comunidad de Baleares, la Comunidad Canaria, el Ministerio de Transportes, el Ministerio de Interior con Marlaska, y saltan 2 empresas, una de ellas Globalia. Bien, hasta ese momento María Jesús Montero, si no hubiese conocido las relaciones entre Begoña Gómez y Globalia, no debería haberse alterado. Porque de verdad que es que no había una inspección ad hoc. Es decir, simplemente fue un informe elaborado donde aparecía el 347, que es lo más normal del mundo. No habían hecho nada adicional. Bueno, ¿cuál era la información que tenía María Jesús Montero para parar eso cuando se da cuenta que está Globalia? Esa es mi gran pregunta. ¿Hasta qué punto sabían que Begoña Gómez estaba en contactos con Globalia? Esa es mi pregunta, porque si no, no paras una actuación que era totalmente rutinaria. No había nada extraordinario. Eso ocurrió en julio del año 22. Es que estamos hablando de cosas muy graves. ¿Por qué le habían dado toda la pasta a Globalia? Claro. Cuidado, acto seguido lo siguiente que hace María Jesús Montero es quitar al equipo. Quitar al equipo lo podemos tomar y es verdad lo que estáis diciendo, una sanción, un castigo, sí, pero lleva aparejado una segunda consecuencia, no para el equipo, sino para la investigación de las relaciones comerciales que saltaron y que hicieron saltar las alarmas. Y es que el nuevo equipo tiene que empezar desde cero. ¿Y eso qué significaba? Tiempo. Bien, ¿qué ocurre en medio de ese tiempo? Que se le caza a Víctor Gonzalo de Aldama llevándose el dinero a República Dominicana. Claro, mi pregunta a estas alturas es, ¿hubo un chivatazo o hubo 2? ¿Hubo un chivatazo para que supieran que le estaban investigando o hubo 2 y ese chivatazo sirvió para que alguien empezase a sacar el dinero a República Dominicana? Porque, repito, la actuación del equipo, de la inspección, realmente no fue una inspección, fue un informe a solicitud de la Fiscalía. Y lo único que tenían previamente eran las típicas actuaciones rutinarias de, joder, cómo ha subido los beneficios, vamos a comprobarles. Pero no había inspección como tal cual. Es decir, ¿qué sabía María Jesús Montero para pararlo todo en cuanto detectan el nombre de Globalia? 2, ¿cuál fue el nivel de chivatazo que se dio para que una persona, el responsable de los contactos con Begoña Gómez, la mujer del presidente del gobierno, y Globalia, decidiera que empieza a sacar masivamente el dinero a República Dominicana? Y luego la otra derivada. Es que es gravísimo el tema. Hacienda, esta señora no le dijo a Pedro Sánchez lo que estaban descubriendo. Pero es que además coincide en el tiempo. Toda la investigación de Hacienda se produce en el verano del año 2021. Ahí es cuando se descubre el pastel y coincide en el tiempo con el cese de Ábalos como ministro de Transportes. Claro. Es que una cosa está relacionada directamente con la otra. Entonces, que diga el gobierno, bueno, era perfectamente consciente de lo que estaba sucediendo. Para empezar, el propio Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda es el ministerio más importante dentro de un gobierno. María Jesús Montero es la mano derecha de Pedro Sánchez, no es una ministra cualquiera. Tenía toda la información. Entonces,
¿Lo conocía Pedro Sánchez? ¿Lo conocía el gobierno? Es evidente que lo conocía. Se produce el cese, pero cuando tú descubres un caso de corrupción, tienes que perseguirlo y tienes que denunciarlo. ¿Denunció algo Pedro Sánchez? Una cosa es que lo ceses o lo apartes a sabiendas de lo que puede pasar, porque lógicamente la investigación ya estaba en curso y estaba el informe de Hacienda, pero eso no ha sido el caso. El caso es que a Ábalos se le cesa, pero a Ábalos se le lleva al Congreso, con su acta de diputado, para que siga aforado y no denuncia. Voy a más. Es que en otra parte de las investigaciones que se están realizando vienen relatados los distintos encuentros de Begoña Gómez con Víctor Gonzalo de Aldama. Hay unas fechas claves en 2020, junio y julio. La primera sucede en torno a los premios que da la Comunidad de Madrid, premios de turismo, etcétera, en los cuales efectivamente estaba Algovalia, claro, obviamente es un gran operador turístico, y aparece Begoña Gómez. Bien, allí está en dos ocasiones. Está el día de la inauguración y se le ve con él, es decir, concertan una cita y habla allí. Si no, la mujer del presidente del gobierno no se para con el primero que ve en un stand. No, estuvo hablando con él. Y al día siguiente acude al stand. Es decir, claramente en el primer encuentro debieron hablar algo que dijo, oye, pásate mañana y lo seguimos hablando. Y la mujer del presidente del gobierno se pasa por el stand de Globalia en una feria de los premios de turismo de Madrid. ¿Pero qué me estás contando? Esa agenda de la mujer del presidente no era conocida por el presidente del gobierno, no hay quien se lo crea. Pero es que en julio acude 2 veces a la sede de Globalia, ya directamente a reuniones. Y en medio de junio y julio, ¿qué ocurrió? La preparación del plan de rescate. No sabía que su mujer estaba yéndose a los premios de turismo de la Comunidad de Madrid, que estaba un día, que estaba el siguiente, que iba 2 veces consecutivas a la sede de Globalia. Pero ¿cómo no lo vas a saber? Más, por amor de Dios. Hay un viaje también, ¿no? Coincidieron hay un viaje a Rusia. Hay un viaje a una feria de Rusia. Sí. Feria. Hay varios encuentros, pero te quiero decir que claramente, o sea, cualquiera de todos ellos, porque estos 4 coinciden justo en el periodo en el que se estaba tramitando el rescate, pero ¿qué me está usted contando? Uno a sueldo de Globalia para que le solucione problemas, tal. Y se lo solucionó. Luego, como vimos después, luego la señora mujer del presidente para que hiciera su papelito de, oye, hay que ayudar a esta gente que son muy majos. Para la gente que nos está escuchando, que no sepa cómo es el protocolo, vamos a ver, todos los viajes, desplazamientos, rutinas, etcétera, que necesitan cobertura del Servicio de Seguridad de Moncloa, son comunicados al presidente del gobierno. O sea, no es por una cuestión de que sea su mujer, que sobreentiendo que también lo sabría, pero independientemente de eso, es que el equipo de seguridad obligatoriamente al jefe de seguridad de Pedro Sánchez en primera persona le tuvo que comunicar: vamos a desplazar estos equipos porque su mujer va a acudir a la sede de Globalia. O sea, obligatoriamente se lo comunican. Se producen reuniones de la mujer del presidente con la empresa que posteriormente es rescatada por el propio gobierno con dinero público, que por cierto no fue un rescate barato, ni mucho menos, más de 600 millones de euros. Y luego otros 400. Sí, ha salido una segunda sociedad también, con lo cual va por encima de 8. La cifra conjunta, porque por casi visto 1000 por ahí, sí, había una parte que correspondía al primero, pero más de 800. Sí. En total, un rescate casi millonario, haciendo cuentas. Y luego, por otro lado, en la propia trama, y de esta forma, pero directamente relacionado, el comisionista de toda la trama Coldo, fichado por Globalia con el objetivo de recuperar el dinero que el régimen bolivariano tenía congelado a Air Europa. Globalia es la dueña de Air Europa en Venezuela. Previa intercesión de Rodríguez Zapatero. O sea, claro, cuando se descubre, como se ha descubierto estos últimos días, que el señor Ábalos no fue solo a acompañar no fue solo al aeropuerto Barajas a recibir a Delcy Rodríguez, la segunda del régimen de Maduro. No, primero mintió, que dijo que le iba a ver al ministro de Turismo. No, por supuesto. Delcy era que no estaba. Pero en ese... que dijo que era su amigo. Que era su amigo, pero Dios bendito. Iba en el coche particular de Coldo, conducido por Coldo. Pero es que allí en el encuentro también estaba Aldama. Entonces... y el guardia civil. Y el guardia civil. Estaban todos. Y de repente las 40 maletas. Aldama, que fue fichado por Globalia para recuperar ese dinero en un plazo muy concreto. Hay que recordarlo. 3 meses y medio tenía de plazo para recuperar el dinero. Bien. Tardó un poquito más, pero... Se cumplió el plazo. Yo os voy a reconocer que sobre esa versión tengo una duda. Porque Venezuela, dictadura asesina, no paga. O sea, mi sensación es que las maletas no acabaron en eso. Y que, conociendo el comportamiento de los dictadores asesinos, el corte de mangas debió ser cuando le pidieron el dinero. Por eso fracasó en la primera gestión Zapatero y debió decir: eso se lo devuelves tú.
eso se lo devuelves tú, majete. O sea, yo estoy convencido que las maletas eran para business propios. Por eso había tanto comisionista por ahí. Y que el rescate o la deuda que tenía Venezuela se la hemos pagado todos los españolitos en el rescate. Con dinero público. Es mi sensación, ¿eh? Es mi sensación. Pero no eran muchas... Bueno, las maletas, el dinero podría ser para muchas cosas. Claro, no tendría que ser solo necesariamente. Entre otras cosas, si ese dinero... Yo siempre he pensado, si esas maletas traían dinero y era para un dinero que efectivamente se le debía... Pero vamos a ver, ¿y ese dinero figura en algún sitio? No. Claro, porque entonces, o sea, ¿qué es esto? O sea, Hacienda tampoco ha hecho nada con esto. O sea, a ti tú no has seguido la pista es que en teoría, de la deuda esa. Esas maletas, la información que conocemos es que fueron directamente... metidas en vehículos de la embajada venezolana. La embajada venezolana es territorio extranjero. Ahí Hacienda, es... Pero Globalia se dio hubo un momento en el que Globalia ya, ¿qué hizo en su memoria de cuentas? Puso que eso lo recibió, sigue pendiente de pago. Por eso yo sigo pensando que ese dinero era para lo que era y que el rescate se lo hemos pagado todos, porque Nicolás Maduro no aceptó un vacile de Pedro Sánchez ni de broma, por eso vino Delcy Rodríguez aquí e hizo lo que hizo. Pero vamos a ver, el tránsito de aquella jornada, que por cierto estáis en presencia del único sancionado por el caso Delcy, porque me metí al apartamento español de la terminal ejecutiva de Barajas en territorio español a grabarlo y demostrar que efectivamente esta persona había cruzado España. Entonces, en vez de sancionar a los de las maletas, a los del blanqueo, a los que colaron a una dictadora asesina, decidieron sancionar al periodista que lo grabó, porque era peligrosísimo sacar un móvil o una cámara y grabarlo bien. Vamos a ver, el tránsito fue el siguiente. Allí se recibe una llamada Marlaska de Pedro Sánchez, por lo tanto Pedro Sánchez estaba al corriente. Marlaska le rebota la llamada a José Luis Ábalos. José Luis Ábalos intenta zafarse de eso porque se da cuenta de que es un marrón de muchísimo cuidado y efectivamente le llama a Koldo, no le aceptan el zafarse, le llama a Koldo y dice allá que nos vamos. Y allá que se van. Y están los responsables policiales en la terminal ejecutiva. O sea, imaginémonos el grado de autoridad del que estaba investido en aquel momento Koldo García Izaguirre, que Koldo daba órdenes y los policías, máximos responsables policiales, aceptaron la orden de que las maletas tenían que pasar sin ningún tipo de control, ni de blanqueo, ni control físico, igual que Delcy y todo su séquito. Claro. Y pasaron a territorio español bajo la orden de Koldo de parad eso, aquí no se controla nada. Y entró todo delante de la comitiva policial. Repito, mandos incluidos. Eso no lo hace Koldo, eso no lo hace Ábalos. Evidentemente esos responsables policiales tienen llamada directa, evidentemente llamarían a Marlaska. Tuvieron que preguntar, y evidentemente, oye, que dicen estos que la dejemos pasar aquí con todo el maleteo. Y evidentemente Marlaska pues debió decir, esto va con orden de PS, que no es Partido Socialista. Madre mía. Bueno, vamos a seguir ahora con las andanzas porque es interesante que ya no estamos hablando solo de mascarillas, ya hemos empezado a hablar también de las pruebas PCR y de algo de obra pública. Ya empieza a salir por ahí que si en la Comunidad Valenciana toma esta obrita y dame no sé qué tantos. Así que primero os voy a dar un consejo y seguimos con esas andanzas. Ustedes que nos siguen ya lo saben. Yo, para hacer la compra, no hay nada como el Corte Inglés. ¿Por qué? Porque es mucha calidad, mucha variedad y así puedes escoger lo que quieras. Es mucho más que un supermercado, con mucha más calidad y además todas las marcas que quieras y las que no hay en ningún otro supermercado. Así que por eso yo siempre voy a Supercor, Hipercor o Supermercado Corte Inglés, porque encuentro cosas que no hay en otros sitios. Por ejemplo, un vino especial edición limitada, pues en el Corte Inglés lo tienes. ¿Que buscas un salmón salvaje capturado con pesca sostenible? Pues también en el Corte Inglés. ¿Un jamón de raza ibérica 100% de bellota y de la marca más exclusiva? Pues lo mismo. Así que hay también productos del Corte Inglés Selección, que hay, pues no, la más especial de una denominación de origen o indicación geográfica protegida de vinos, quesos, frutas, verduras, conservas, como por ejemplo la Finca, la Real, la Hamburguesa Nostra, en fin, que comodidad 100%. Si buscas mucho más para tu compra, supermercados del Corte Inglés, Hipercor, Supercor y el Corte Inglés. Bueno, vamos a seguir un poco con esto porque, como ven, es que no tiene desperdicio. O sea, es que te quedas así y escuchando y dices, ¡ay va! Esto es tremendo.
Pues, bueno, aparte de todo lo que es grotesco, la parte grotesca, ¿no? Que es de estos sinvergüenzas típicos, ¿no? Pues que la mariscada, los coches, los roles, la plingui, o sea, todo la parafernalia de la libreta donde apuntan... Una libreta donde apuntan el dinero que les dan en efectivo. Es que de verdad es todo... Y todo muy bien apuntadito, es todo cutre, todo cutre, pero de decenas de millones para el nivel Maribel de las conversaciones. ¿Qué tal ha ido la gestión? Ha ido todo bien. Me he encontrado con un gordo y con un subnormal gay. No, bueno, es que de verdad, Dios bendito. Pero bueno, ¿cómo veis este inicio que se ha empezado a salir por ahí de, lógicamente, en toda trama, toda corrupción? La obra pública siempre está por el medio porque es una pasta lo que hay para gastar. Y bueno, y siempre ha habido algo, pero es que ahora empieza a aparecer también, o sea, este gobierno que era todo el PSOE venían a regenerar España porque esto era un capo lleno de capos y de sinvergüenzas, y ellos venían a regenerar esto y a la transparencia y a tal. Bueno, nada de esto. No solamente tienen una trama corrupta, una banda criminal presuntamente metida en el PSOE, en el Moncloa, en el gobierno, en comunidades autónomas gobernadas por ellos y tal, sino que ya empieza a aparecer el asunto de la obra pública. Pero el asunto de la obra pública, además, ¿en qué ministerio? Pero claro, es que el Ministerio de Transportes es el Ministerio de Fomento. Es el Ministerio de Fomento, es el ministerio que tiene un mayor presupuesto y es el que realmente determina el grueso del presupuesto destinado a inversión y infraestructuras. ¿Y casualmente en qué comunidad autónoma es? Sí, bueno, siempre la siempre comunidad valenciana, que es la de Ábalos. Chimolandia. Siempre son las comunidades. Que es la de Ábalos. Sí, porque ahí compiten, porque Chimo Puig y sus hermanos, Dios bendito. Todo eso está pendiente. Siempre son las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Entonces, claro, aquí se descubre una nueva derivada de la trama en donde la mujer de Koldo, encima, también había sido contratada por algunas constructoras y casualmente, todo esto son casualidades, o casualidad, resulta que esa empresa es precisamente beneficiaria de uno de los contratos por un importe próximo a 6 millones de euros de Adif. Y como esos, otros tantos. Todo relacionado con el Ministerio de Transportes del señor Ábalos y todo relacionado con Koldo como eje estratégico junto con sus contactos empresariales y también su propia mujer. Bien, a ver... Koldo creo que era estrategia porque le mandaba para que hiciera... pero es que ¿no? el asesor a mí me hace mucha gracia, claro, todo parte de la base de que otra cosa. La trama como tal se bautiza con el nombre de Koldo porque es el que iba de corre veidile, pero un asesor en política no manda absolutamente nada. Es un correveidile, es decir, es el chico de los recados. El que manda es el que tiene el cargo público, el responsable político. Y ahí, cuando la propia expresidenta de Adif dice que contrató la empresa relacionada con las mascarillas de la trama por presiones del ministerio, cuando a cualquier responsable político le llama la mano derecha del ministro o del alto cargo, sabiendo que es su mano derecha, eres consciente, como alto cargo, que el que te está dando la orden es su jefe, no Koldo. Koldo no pinta absolutamente nada. Koldo se dedicaba a cortar troncos y, por cierto, a cobrar una subvención, una prestación por incapacidad permanente mientras trabajaba para el ministerio. Es un escándalo tras escándalo. Para el ministerio, para puertos y para... Era pluriempleado, Adif, como consejero de Renfe. Y de puertos. Y de puertos. Estaba en puertos, en Adif y en Renfe Mercancías. O sea, lo tenía todo este hombre. Y el tío estaba... y cobrando una prestación. Entonces, cuando dice, no, el entorno del ministerio, Koldo no, Koldo es simplemente el brazo ejecutor o el que transmite las órdenes. El que te voy a jorobar. Esto funciona así. Cuando te llama alguien, normalmente no suele llamarte el alto responsable por este tipo de cuestiones. Pero te llama, oye, soy yo, tal. Te llamo de parte de... Tampoco se dice. Ya sabes de antemano quién es la persona que te manda. Tú has estado en una administración y el virus de la corrupción que tiene que estar instalado en una administración para que te aparezca un Koldo de la vida, no sabemos si iba en ese momento con el hacha al hombro o la había dejado en doble fila en el aparcamiento del ministerio, para que te aparezca y te diga, oye, que vas a contratar con soluciones de gestión. Es que me aparece aquí, como hizo, cuidado, Asturias, un gobierno del Partido Socialista que miró en Google, dijo, soluciones de gestión, vale, Juan Carlos Cueto,
Concho, caso Defex. Oye, que está pringado en un caso de una malversación de pasta con cargo a material policial que le estamos endosando a Angola, de muchísimo cuidado. Casi que no, claro. El de Asturias se atrevió porque no era sanchista. El de Aragón se atrevió porque no era sanchista. Vale. Castilla-La Mancha también. Castilla-La Mancha, que no era sanchista. Todos los que eran sanchistas, ¿hasta dónde tenían de comido el virus de la corrupción para que se te presente el del hacha, te diga, vas a contratar con tal y digas, a sus órdenes, mi señor? O sea, ¿cómo tienes que tener de metido el virus? Ahora... Claro, por lo que está diciendo Manu, que es que, o sea, te aparece un asesor de un ministerio, hay con una pinta de cavernícola de mucho cuidado, y evidentemente dices, oye, mira, a este por favor retirarle el pase, ¿vale? Que no vuelva a entrar en el ministerio. Y si quiere algo, que me llame de ministro a ministro su ministro, o que me llame el presidente, o que me llame el responsable, que lo había ya en aquel momento, de la coordinación de los 4 ministerios que conformaron la unidad de gestión del COVID en el estado de alarma. O me llama uno de esos, o yo evidentemente a este elemento es que no voy ni a recibirlo, por favor no lo dejéis pasar. Esa es la reacción normal cuando tú tienes una administración que no ha asumido una orden previa de os va a llamar alguien que os va a decir a quién tenéis que contratar y a quién no. Mira, yo tengo proveedores de aquella época, conocidos, con los que contacté en aquel momento y he retomado el contacto ahora. Y me han dicho que ellos ofrecieron mascarillas y les dijeron no. Y les dijeron no, mientras estaba muriendo la gente. Sí. Es que estamos hablando de una cosa gravísima, es decir, cuidado porque aquí ha habido una serie de decisiones y una serie de normas. Si le dijeron que no hasta Mancio Ortega, que se ofreció a hacer, que él tiene la ruta China más que conocida. Pero esto que comenta Carlos es muy importante porque es cierto que en esos momentos había escasez de mascarillas. Sí, había escasez de mascarillas. Había que traerlas muchas veces de China, que era el principal productor. ¿En China? Pero sí había muchas empresas. Había stock en España. Pero había muchas empresas que tenían disponibilidad de mascarillas. Mucho, pero sí, no había. No, y que las podían hacer rápido. Claro, pero la cuestión es esa, la cuestión es por qué unas sí y otras no. Vamos a ver, si faltan mascarillas, mira, ¿por qué discriminas a unas empresas que además se puede comprobar que se dedicaban a eso, que eran fiables, etcétera, y les das el contrato a otras que... más caras y cuya fiabilidad es cero? Uno en concreto de esos proveedores, que además era proveedor sanitario, con lo cual te podías fiar mucho más, porque es que aquí ha traído mascarillas uno que cogía coches en miniatura para chavales, otro que fabricaba aparatos de gimnasio, que me parece muy bien la ayuda, pero evidentemente esa gente no tiene un contacto con experiencia, es decir, vete a saber lo que le endosaban. Bien, en concreto uno de estos, que es un proveedor sanitario, intentó eso. Y no voy a decir el nombre de la persona porque lo publicaremos en breve, pero le dijeron, si las quieres vender, pasas por esta persona. Y no tenía ningún cargo adscrito ni a la unidad de gestión del COVID, ni en el Ministerio de Sanidad, ni siquiera en el Ministerio de Transporte. Y le dijeron, pasas por esta persona. Y este evidentemente dijo, perdona, yo no sé de qué va esta película, pero ya me dejáis en paz. Y este no llegó a poder entregar las mascarillas. Bueno, vamos con el Santander, Víctor. Vamos con el Banco de Santander a hablar del desempleo juvenil. La tasa de desempleo juvenil en España ya saben que es hiper preocupante, aparte de ser la mayor de la Unión Europea, ya ronda el 28%. Entonces, bueno, tenemos que revertir esta situación, porque además sabemos que la educación es pues la vía de llegar al éxito profesional futuro, o por lo menos en gran parte. Así que actualmente las oportunidades se sitúan principalmente en 2 sectores, el software o la ingeniería. Así que bueno, pues la formación de los jóvenes sería conveniente y bueno que fuera hacia este tipo de áreas. Por eso Banco Santander, que es consciente de todo esto a través de Universia, se ha convertido en un aliado estratégico en la inserción laboral y en el desarrollo profesional de nuestro talento juvenil. Os cuento, no solo facilita el acceso al mercado laboral, ofrecen también herramientas como Smart Talent Scanner, que es una plataforma digital que te ayuda a descubrir tus afinidades profesionales y el camino a seguir en el mundo laboral. Así que me parece interesantísimo. 2 cosas. Universia tiene más de 132.000 usuarios y 7.000 empresas registradas en España. Ha cerrado 2023 con más de 8.500 ofertas de empleo, que es un 21% más que en 2022. Y solo en los últimos 3 años ha dado acceso al mercado laboral a más de 5.000 jóvenes. Bueno, no, la noticia telefónica, la verdad es que es algo que ha ocurrido esta semana, que estábamos todos pendientes, pero que ha seguido el guión que estaba previsto, y es que el Banco Central Europeo no ha movido los tipos de interés este jueves. No ha habido cambios en el precio del dinero, se quedan en el 4,5%. De hecho, Christine Lagarde, que es la presidenta del Banco Central Europeo, ha más o menos dicho, bueno, a lo mejor hasta junio
pues no podemos hacer nada para tomar una decisión de empezar a bajar. Entre otras cosas porque no tiene datos suficientes sobre la evolución de la inflación, aunque ya esté más o menos cerca de ese 2%, todavía no. La subyacente todavía está preocupante y ahora lo que más le preocupa al Banco Central Europeo es la evolución de los salarios. El Banco Central Europeo prevé, por ejemplo, una media del 2,3 y una subyacente del 2,6 para este año y del 2 y 2,1 para 2025, que como le digo, lo que más le preocupa para tomar esa decisión es la evolución de los salarios. Bueno, pues esto yo creo que le hemos pegado un buen repaso a la corrupción, porque no, es que hace falta saber que la gente sea consciente de que toda esa corrupción es dinero que previamente nos han sacado de nuestro bolsillo, de nuestros impuestos que pagamos, de gente que no llega a fin de mes, que no puede hacer la compra, que tiene dificultades para pagar la hipoteca, el alquiler y no sé qué, y mientras estos zascandiles, zagales, sus andanzas por ahí, llevándoselo crudo y tal. Entonces es que la gente, no, la corrupción es un veneno y hay que conocer todo, y aunque haya que hacerse un croquis con los nombres, uno se lo tiene que meter aquí, porque luego a la hora de poner el voto, es muy importante saber quién maneja bien nuestro dinero y quién no, y quién se lo lleva crudo. Pero es que lo que estaba explicando Carlos es que no es un caso aislado. O sea, que esto es una trama con muchas ramificaciones en donde están implicados varios ministerios, varias administraciones territoriales, varias comunidades autónomas, que se sepa de momento. Y empresas públicas. Y empresas públicas. Y empresas públicas. Y también privadas. Porque claro, aquí el rescate... Bueno, sí, ya para empezar, el hecho de que se destine dinero público a rescatar una empresa privada, a mí me parece un insulto a la inteligencia. Es decir, es que eso es absolutamente lamentable, es inconcebible. Pero es que si encima, aparte de ese rescate, empieza a haber dudas sobre cómo se ha articulado ese rescate, quién ha participado en el mismo, quién ha intermediado en el mismo, o sea, el escándalo es de una gravedad mayúscula, de una gravedad mayúscula. ¿Y a cambio de qué? Porque estaban patrociando algunos de sus juguetitos, ¿no? Claro. A la señora presidenta. Sí, en la Africa Center. Y luego le regalaron la fantástica idea de la Iberia Express, Correos Express, la aerolínea que creó el amiguete de Sánchez, que dejó un agujero de 1.000 millones en correos. Pues luego esa compañía, que no tengo ni idea cuántos aviones tenía, me da igual, se la regalaron también a Air Europa. Regalada, cuando previamente la habíamos pagado nosotros con nuestros impuestos. O sea, es que es todo. En la era del comercio online ha conseguido dejar, el ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez ha conseguido dejar una empresa de mensajería con una deuda de más de 1.000 millones. O sea, no sé, en los chistes estos de los colmos, el colmo de los colmos, pues van a tener que poner el de Serrano en Correos. Pero una empresa que tienes además en todos los puntos de España. Partes. O sea, tienes toda España llena de puntos para o tú mismo o llegar a acuerdos con otras empresas para hacer de box, ¿no? Dices, venga, pues aquí en la Ciudad Real, en no sé dónde, en Toledo, en tal, vamos a hacer un acuerdo con Amazon, con el otro, con Maroto, con quien sea. Y haces de que tienes ahí toda la infraestructura montada. Por desgracia, en política, lo que tenía mi padre una expresión que decía, parece queso, sabe a queso y huele a queso, coño, es queso. Vale. Pues por desgracia en política siempre es así. O sea, yo no sé el tiempo que llevamos advirtiendo de que Begoña Gómez no podía tener una oficina de intereses económicos montada en la Moncloa. Ha estado hablando y publicando vídeos mientras tenía, bueno, por cierto, una cátedra que le fabricaron, no tiene titulación universitaria, y le fabricaron una cátedra para que la dirigiera en la Universidad Complutense, en la mayor universidad pública de España. Le han regalado, la única persona que deambulaba por los pasillos sin titulación universitaria era la directora de la cátedra de Transformación Social Competitiva. Le dieron un máster también en Transformación Social Competitiva. Claro, no se lo ibas a dar en Derecho Civil, no se lo ibas a dar en Economía Aplicada, no, tenía que ser una cosa etérea, una cosa falsa, Transformación Social Competitiva. ¿Y eso qué es? Y luego ya lo explicaba en los vídeos. Y decía, no, yo enseño a captar fondos, el fundraising, y decía, de entidades privadas y públicas, para que vuestras operaciones sean exitosas. Ese vídeo está, y lo hemos publicado y ahí existe, es decir, se ha ido pavoneando, ofreciendo los servicios de conseguidora dentro de la oficina de Moncloa de fondos públicos, y se le ha permitido. Se le regalaron cargos en una universidad pública como la Complutense, repito, sin tener titulación universitaria. Se la enchufó en el Africa Center del IE. Se le creó una unidad de contactos con África. Se le permitió, porque lo publicamos, contactos con APD Maroc.
con sí, Maroc de Marruecos. Sí, de ese mismo país en el que hemos cedido absolutamente en todo, justo a raíz de ese momento y justo a raíz de las investigaciones y de los espionajes que le hizo Marruecos al móvil presidencial. Y se ha ido permitiendo todo, cuando era obvio que tenía montada una oficina de negocios en la Moncloa. Oye, en el pasado no tan lejano en España, la gente todavía se escandalizaba y decía, Juan Guerra ha montado una oficina de negocios de Alfonso Guerra. Es literalmente lo mismo. Y se ha publicado... Lo mismo, pero peor. Se ha publicado en tiempo y forma en el momento y la gente justificándolo. Y presidencia del gobierno justificándolo. Y la enorme mayoría de la prensa justificando lo que era evidentemente una aberración de tráfico de influencias y de conflicto de intereses clamoroso. La Ley 3/2015 recoge en su artículo 12 y en el 11 la definición de lo que es inadmisible. Y dice literalmente, punto 2 del artículo 12, dice, los cargos públicos o autoridades en la administración no podrán intervenir en las decisiones en las cuales tengan intereses con... Te vas al artículo 11, que es el que cita ahí, y aparece el cónyuge, los intereses económicos del cónyuge. Pedro Sánchez ha incumplido la ley de arriba a abajo, la ley de conflicto de intereses, repito, Ley 3/2015, artículo 12 y artículo 11. La ha incumplido de arriba a abajo porque intervino en todos los procedimientos de asignación de los rescates a Globalia, a Air Europa, compras masivas, creación del famoso sistema con el cual le quitaron la posibilidad a las comunidades autónomas de comprar material sanitario. Quiero repetir esta idea, porque aquí ha muerto muchísima gente para tramitarlo de una forma centralizada, y el que concedía los permisos finales era Pedro Sánchez. Ni Begoña Gómez, ni Koldo, ni Aldama, ni el tío El Botijo. El que decidía los permisos finales y a quién se le compraba se llamaba Pedro Sánchez, y lo ha hecho todo violando el artículo 12.2 de la Ley 3/2015 de conflicto de intereses. Y tenía conocimiento pleno de las reuniones de su mujer. Y aquí estamos todos mirando y no, la trama Koldo, la trama Leches, no es la trama Koldo, ni tan siquiera es la trama PSOE, porque efectivamente hubo gente del PSOE que sí que, porque tenían todos conocimiento de ello, dijo, no, aquí no entráis. ¿Quiénes? Los que no eran sanchistas. Por lo tanto, esta es la trama Pedro Sánchez. La clave es, como bien comenta Carlos, el tema del conflicto de intereses. Hay una ley, hay una normativa muy clara. Cuando tú desempeñas algún cargo público, hay un tiempo de excedencia, un tiempo de entre 2 y 3 años en el cual no puedes formar parte de ninguna empresa con la cual hayas tenido ningún tipo de relación en tu responsabilidad como cargo público, etcétera, etcétera, etcétera. Y el tema del ámbito familiar es fundamental. Lógicamente, no puedes hacer negocios desempeñando una responsabilidad política, ni tus familiares más cercanos. En el caso de Pedro Sánchez yo creo que es evidente, porque además se produjo justo en el momento en el que se estaban tomando decisiones sobre contratos, sobre rescates, etcétera. Entonces, el tema de conflicto de intereses es absolutamente fundamental. Manu, y aquí se han pasado todos los límites. En la administración madrileña en aquel momento. Es que a la Comunidad de Madrid, que intentó traer mascarillas, se le pararon y se le embargaron. ¿De qué estamos hablando? Amenazaban con confiscar. Bueno, amenazaron no. Se aprobó un decreto, ¿no?, por el cual se podía el gobierno confiscar cualquier tipo de mascarilla o material sanitario que fuera necesario en ese momento de emergencia, lo cual era una auténtica locura, porque todas aquellas empresas que estaban incluso dispuestas a cambiar su modelo de producción, su cadena de producción para fabricar mascarillas que en ese momento era necesario, pararon esos planes. Porque claro, si te van a confiscar las mascarillas que vayas a producir, evidentemente no vas a producir absolutamente nada. Pero luego está la recentralización. En los ministerios, especialmente el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación, no tenían ninguna experiencia a la hora de contratación pública. Entre otras cosas porque llevan años sin competencia en ello. Las competencias en materia de educación y sanidad son de las comunidades autónomas. Las comunidades autónomas eran las que tenían esa capacidad. Y de repente les prohíben a las comunidades autónomas contratar, les prohíben comprar cualquier tipo de material sanitario, lo recentralizan en el ministerio y bueno, tal fue el caos que pocas semanas después hubo marcha atrás y el gobierno empezó a decir no, que cada uno se busque la vida, que cada cual empiece a comprar donde pueda, porque nosotros somos incapaces de gestionar esto. No tenían ni personal, ni tenían capacidad, ni tenían conocimiento para desempeñar este tipo de funciones. O sea, que fue trágico. El 8M de aquel 2020 permitieron el infectódromo, dispararon los contagios, convirtieron a España en la segunda Italia, luego España se encargó, por la mala gestión que se hizo del COVID por parte de Pedro Sánchez, de disparar incluso el índice de mortalidad de Italia. Bien, eso fue un 8M, un 8 de marzo. El 4 de marzo hubo una reunión del ECDC, del Organismo de Control de Pandemias de la Unión Europea. A esa reunión acudió un tal Salvador Illa. Se sentó allí
Por parte de la Unión Europea estaban todos los Estados miembros y se le dijo, ustedes tienen un nivel lamentable de aprovisionamiento de mascarillas, es una pandemia gravísima. ¿Quieren unirse a una compra comunitaria que estamos lanzando? Y ese tal Salvador Illa, el que ahora aparece reflejado y vinculado con determinadas operaciones y contratos a la trama del PSOE y de Pedro Sánchez, dijo no. Dijo no nos metemos en la compra comunitaria. Y estaba gente muriendo. Después lo siguiente que hicieron fue prohibir la capacidad de compra de las comunidades autónomas. Y ahora nos enteramos de que había una trama, división, unidad de negocios que estaba centralizando los contratos. Y dices, oye, perdónenme, pero ¿de qué va esta película? ¿De qué va esta película? Bueno, primero la asistencia a esa reunión no solamente pasó eso, sino que tuvieron conocimiento, y antes también, de lo que iba a pasar. Hombre, y permitieron... Y ya sabían que era un virus, ya sabían que la propia Yolanda Díaz dijo que había alertado en el Consejo de Ministros, que había dado orden a su propio ministerio de, oiga, empezad a tomar medidas que esto... Habían echado... Hizo un papel el Ministerio de Trabajo de seguridad en el trabajo, que... Aquí, pero en febrero, por ahí. Si despidieron en febrero al responsable de seguridad laboral de la Policía Nacional. Por eso, precisamente. Porque hizo un informe alertando y diciendo, vamos a caer como chinches. O sea, quiero material ya inmediatamente, y lo despidieron. Ayer fue 8M, ¿no? Bien, el Día de la Mujer. Es que, de verdad, la gente no es consciente. Yo es que cada vez que lo recuerdo se me ponen los pelos de punta. Es que fue matemático. Fue el día después del 8M. Se activaron todas las alarmas y empezaron las restricciones. Hasta el 8M no había pandemia. Bueno, no. menos algunas de ellas en la pancarta que llevaban guantes. Sí, llevaban guantes, pero el mensaje oficial... Luego sabían. Sí, pues eso es peor todavía, porque, o sea, tú te estás intentando proteger, porque luego se contagiaron todas. Pero en aquella época se pensaba que era más por tacto, efectivamente. Vale, pero luego sabían. O sea, ellas, claro. A mí no me dijeron ponte guantes. No, pero... Yo no, ni a todas las que fueron allá, nada más que ellas. Las 4 o 5 eran las que llevaban guantes. Acordaos de Simón y las famosas frases de, bueno, será 2 o 3, esto es una gripe, de Lorenzo Milá, no pasa absolutamente nada, dejaos de alarmismos, muere más. Es que para el 8M recuerdo uno de los lemas. Programas con coronavirus. Muere más por la gripe. Muere más, lo de la gripe, y muere más gente de la violencia de género que por coronavirus. O sea, lamentable. Entonces, lo que hay que preguntarse, esto es como también en economía, ¿no? Es decir, el coste de oportunidad, lo que no se ve. Lo que no se ve, como comentaba Carlos, el hecho de no haber actuado desde el mes de enero, donde ya era evidente que estaba habiendo problemas con el tema de China, el tema de Italia, es que había llegado a Italia. En Italia, cuando aquí estaban con el mensaje de que no pasaba nada, la gente se estaba muriendo en sus casas, porque los hospitales estaban colapsados. Entonces, enero no se hizo nada, febrero no se hizo nada y marzo no se hizo nada hasta el 8 de marzo. ¿Por qué? Porque se tenía que celebrar el Día de la Mujer. Bueno, y después del 8 de marzo, bueno, tardaron pocos días. Pero yo voy a la parte contractual, ¿eh? O sea, me llama mucho la atención el empeño del gobierno en taponar vías con las que se podían traer mascarillas, tanto las compras comunitarias de la UE como las compras de las comunidades autónomas, mientras descubrimos que ellos tenían su proveedor estrella, que era el de los Ferraris Portofinos. O sea, me llama mucho la atención, porque, vamos a ver, si tú tienes la intención no de forrarte a expuertas, sino simplemente de pellizcar, ¿vale? Cosa que el Partido Socialista ha sido especialista en las dos, pero vamos a ponernos en que eran los del PSOE bueno y simplemente estaban pensando en meter la mano en la caja, no en romper la caja. Si tú estás pensando en meter la mano en la caja, dices, oye, va a haber aquí negocio para todos, que traiga todo el que pueda y yo meto a mi primo, ¿vale? Pero estos no se contentaron con eso. Estos no solamente dijeron yo meto aquí a mi primo, dijo yo meto aquí a mi primo y toda la tarta para mí porque aquí no entra nadie. Es que ese fue el arranque de la pandemia. El arranque de la pandemia fue un bloqueo a todos los organismos que tenían capacidad para haber comprado mascarillas y haber protegido a la población que estaba muriendo. Es que estamos hablando de una cuestión muy grave, ¿eh? Yo me acuerdo en el programa de Dieter que había empresarios que decían, no, es que a nosotros, y empresas españolas, es que nosotros podemos hacer mascarillas y no... Y no nos encargan mascarillas. Oye, simplemente por hilarlo, al coronel Pérez de los Cobos se lo cargan fulminantemente porque quiso mantener el secreto de las actuaciones judiciales. Si tú no puedes tener secreto en las actuaciones judiciales no valen para nada, porque automáticamente empiezan los chivatazos, le avisan al otro que te están investigando, ten cuidado con el móvil, tú no vayas a tal sitio, saca el dinero. Anda, mira, estoy describiendo lo de la trama Coldo, qué bonito, ¿eh? Bien, vale. Pues evidentemente el coronel Pérez de los Cobos, ¿qué quería hacer? Proteger esa actuación judicial. Se lo cargó Marlaska.
y lo podemos decir con toda la tranquilidad porque hay hasta una sentencia del Tribunal Constitucional que dice que se lo cargó ilegalmente Marlaska. ¿Por qué tanto empeño? Esa investigación era sobre lo que ocurría en el 8M. ¿Por qué tanto empeño en tapar las investigaciones judiciales de lo que estaba ocurriendo en la fase no inicial realmente de la pandemia, pero sí inicial a ojos de España? ¿Había alguien preparando ya contratos? ¿Había alguien que ya estaba preparando determinadas rutas? No sé, es que llama mucho la atención la coincidencia de las fechas. Ya, aquí las fechas son claves. Bueno, vamos a hacerle un poquito de caso a los agricultores porque, claro, se ha montado la parda con lo de las fresas de Marruecos, que es un caso que no debe ser así, o sea, que se ha detectado. Y se ha detectado gracias a una empresa privada, no precisamente a los controles en frontera. Porque luego hablas con los agricultores, que por cierto era una de sus reivindicaciones de todo este tiempo que están en la calle, que es, oye, que es que aquí entra cualquier mindundi y no cumple y por supuesto a coste mucho más bajo y sin los requisitos de tal igual. Hombre, no, eso no puede ser, ¿cómo van a controlar? Pues no, porque luego hablas con él y te dicen, no, pero si es que ni el 10% de lo que entra de terceros países se controla, se hace un control aleatorio. Hombre, pero si estamos hablando de alimentación, ¿cómo va a ser aleatorio? Es que hemos descubierto que lo que denominan sistema de alerta rápida consiste en que son unos señores esperando a que una empresa privada les diga, oye, hemos detectado hepatitis A, ¿qué tal si os lo tomáis en serio? Y dicen, sistema de alerta rápida, lo acabamos de captar. Pero a ver, que te lo ha tenido que decir una empresa. Exacto, que lo ha detectado. Es que es tremendo. La garantía, lo único que debe importar es el tema de la seguridad alimentaria. O sea, son los criterios básicos para detectar que los alimentos que entran por la frontera son seguros para la salud. Esa es la clave del asunto. Es evidente que los controles fallan, y fallan de forma muy sustancial. Pero luego, en cuanto al fondo de la cuestión, al margen de que este no es el primer escándalo que salta con el tema de productos que vienen de fuera, el tema de la cuestión es que al agricultor de aquí, al agricultor español, al agricultor europeo, los machacan. O sea, la regulación los machaca absolutamente. No les permiten competir en igualdad de condiciones. Los agricultores ahora tienen que tener un máster en manejo de dispositivos móviles por el tema de la carpeta digital, en donde pueden directamente controlar la comida que le dan a las vacas, la temperatura de las gallinas y el estiércol que tienen en la granja. Y claro, los propios agricultores te dicen, mire, si yo tuviera que cumplir con todas las exigencias que vienen de la regulación medioambiental y la regulación agrícola de la Unión Europea, que aplica con tanto entusiasmo el gobierno de España, yo tendría que contratar exclusivamente a 20 personas para poder llevar todos estos trámites. Para empezar, pero un agricultor, lo que sabe un agricultor y un ganadero es de arar el campo, de explotar, de las explotaciones ganaderas. Saben de lo que saben, que es producir alimentos. Y además, los agricultores españoles los producen extremadamente bien, son muy productivos. Por algo somos una potencia en materia agroalimentaria. Exportamos mucho más alimentos fuera de lo que importamos. Tenemos balanza comercial positiva. Pero claro, si les pones a hacer papeles, trámites administrativos, los ahogas y los asfixias a impuestos y encima les impones algo que es muy peligroso, que es la ecología verde, la agricultura verde o ecológica, que significa en no utilizar fertilizantes, en no utilizar fitosanitarios, en no utilizar productos para matar a las plagas. Pues evidentemente estás arruinando al campo español. Que por cierto, ahora como hay elecciones europeas, ahora ya, bueno, ahora poco menos. Ahora podéis usar tal, el ministro español, bueno, lo de la... Venga, pues voy a poner que sea voluntario lo de llevar... Oye, serás un sinvergüenza. Eso es trampa, ¿eh? Ya están avisando que según pasen las elecciones vuelven a poner. Vale. Es que es de vergüenza. Pero serán sinvergüenzas que dicen, le estás obligando a hacer eso y ahora le dices que es de forma voluntaria y que además le vas a dar un premio si lo hace. O sea, pero mira, todo es una tomadura de pelo, porque ahora ha saltado el tema famoso de la hepatitis A. Pero lo que estabais comentando, efectivamente los controles, como decía Manu, tendrían que ser para garantizar que el producto te llega comestible y que no vas a cogerte una enfermedad, vale. Pero lo cierto es que están yendo mucho más allá. Y por ejemplo,
todos los requisitos que te están poniendo de utilización de fertilizantes, de fitosanitarios, muchos de ellos saben que no son rastreables una vez que te ofrecen el producto. Es decir, el producto tú lo traes ya lavado, lo traes tal, y ahora ponte tú a determinar si se ha cuidado o se ha cultivado con este fertilizante o con otro. No tienes ni idea. Por tanto, toda esa historia que le están vendiendo al campo, que dicen las cláusulas espejo, se va a ir usted al Líbano a comprobar a ver si allí se está cultivando con los requisitos de la Unión Europea. ¿Me lo está usted diciendo en serio? O sea, esta cachondada va de gracia, de chiste negro o de alegría estilo Yolanda Díaz. Porque evidentemente es imposible de confirmar y les están pidiendo una serie de requisitos que el único sitio donde se pueden comprobar es en la Unión Europea. Por lo tanto, el único sitio donde les van a apretar las tuercas y les van a incrementar los costes, y lo saben, es en la Unión Europea. Y en el resto saben perfectamente que pueden decir misa. O sea, tú puedes pasar aviones volando con carteles diciendo prohibido el fertilizante. ¿Y qué más da? Si van a hacer lo que les dé la maldita gana, obviamente, porque tienen ganas de vender. Claro, es que resulta que la gente quiere enriquecerse. Fíjate qué cosa, ¿eh? Vaya una novedad. Todo eso ellos saben perfectamente que bombardea al campo. Pero dos, por ejemplo, el sistema famoso. Todos esos condicionantes que les han puesto van ligados a que percibas la PAC. O sea, no hay inspecciones en las cuales, oye, si te pillo haciendo determinadas cosas te sancionan. No, es que en el fondo también les importa un soberano comino eso. Lo que tienen planificado es reducirles la aportación que reciben de la PAC. Es decir, lo que tiene planificado la UE, lo que tiene planificado el gobierno de España, es que parte del dinero que se les estaba dando porque se les ha limitado la capacidad de expansión del negocio a los agricultores, porque se le han puesto trabas por todas partes a agricultores y ganaderos. En Navarra, los famosos bueyes que nos comíamos los chuletones de un encantados de mucho cuidado, nos los han sustituido por caballos. Pues se va a comer la pierna del caballo usted, porque nosotros no nos pensamos comer un caballo. Entonces, eso lo han sustituido. ¿Por qué? Bueno, pues ellos sabrán, porque están limitando al campo permanentemente. Todos esos requisitos son: o me lo justificas o te quito la ayuda. ¿Por qué? Porque quieren quedarse con la ayuda, porque de esa manera sacan de rentabilidad al campo. ¿Y a qué le destinan esa ayuda? Al puñetero ecologismo ultra, a toda la historia esta. No nos vamos a comer el caballo y menos a las 8 de la tarde. ¿Eh? Un chuletón sí que en entraba, el restaurante a las 8 de la tarde. O a las 7, a cenar a las 7 de la tarde. Como los ingleses, bueno, otra, de verdad. otra. O sea, para una cosa, a ver, si este país es maravilloso, y una de las cosas más maravillosas que tenemos es el ocio, el poder cenar a las 10 tranquila, empezar a cenar a las 10 y acabar a las 12:30, a la 1. ¿Cómo que a las 12:30? O a las 3. Pero ¿por qué vienen 83 millones de personas? Claro. Y nos quieren cerrar ahora los restaurantes, nos quieren llevar a camitas. Ya sabía yo que... Oye, pero ¿qué le ha pasado a esta gente en su juventud? Porque no hacen más que meterse con los bares, con las discotecas y con los camareros. Esto se lo pasaba muy mal, ¿eh? De jóvenes se lo han pasado muy mal. Ahí tenía razón Ayuso, nos quieren en casa y aburridos. Y una porra, sí, pero de las casitas con luces algunos saben mucho también, ¿eh? De las casitas con luces rojas y tal, de eso saben mucho. Del pub Las Sombras, dices. Saben mucho. Que de hecho ahora hay una iniciativa por la cual quieren expulsar del Partido Socialista a todos los clientes de prostitución. No. Y yo me pregunto, como vayan en serio, igual el partido queda esquelético. Queda tocado. No, pero es lamentable, de verdad, Carmen. Es decir, esto es absolutamente indignante. Que Yolanda, además, luego reculó. Yolanda Díaz dijo, no, si lo que me refería era el horario de los trabajadores. Sí, no es cierto. Yolanda Díaz, Sumar, tienen un plan estratégico, cuidado, no solo para reducir... para adelantar el cierre de los restaurantes, sino que también quieren acabar con la libertad horaria de los comercios. Hombre, claro. En la Comunidad de Madrid y con el turismo, pero si les quieren poner una tasa y de horaria, quieren acabar con la libertad. Quieren acabar con todo. Una tasa y un límite. La semana pasada o la otra lo comentamos. Quiere poner un límite al turismo, que eso quiere decir, no, 83 millones no son muchos. ¿Cómo vais a venir aquí 83 millones? Son muchos. Que iros para otros sitios y tal. El principal motor económico del país. Y una tasa. Como va a burrada diaria, al día siguiente de lo del ocio nocturno, la hostelería y tal, lo arregló y dijo, tenemos que conseguir que la mujer tenga derecho al tiempo libre. Porque en España las mujeres no bailan. Dices, Dios bendito, Dios bendito, lo que tienes en la cabeza, sí, hija. Es que a veces dices, pero estas que han vivido o han vivido demasiado y nos están metiendo a nosotros un rollo, o no saben lo que es vivir. Porque, joder, qué aburrimiento de mujeres, madre mía, mi vida. ¡Qué horror! Cuidado porque va en serio, ¿eh? Es decir, yo estoy muy preocupado con el tema de los restaurantes y de los comercios, porque ha sido el típico globo sonda, que lo echas a ver cómo responden, ya la hostelería, tal, han visto que ya han intentado recoger velas con el tema, no, es que hay que vigilar bien los horarios trabajadores. No, señores, van
a por el cierre de comercios y restaurantes para adaptarlo al horario de Inglaterra. Mire, en el centro y en el norte de Europa, entre otras cosas, cierran antes. Porque no hay luz. Porque no hay luz, porque claro. En Berlín a las 3 de la tarde es de noche. Sí, pues y hace un frío. Por eso tenemos un pedazo de activo económico y es un chollo y se vienen todos aquí. Claro. ¿Y qué es lo que ocurre cuando se vienen aquí y se extienden hasta las 3, las 4, las 5, las 6 o las 3 del mediodía? A mí qué más me da, que hagan lo que quieran siempre y cuando dejen aquí dinero y generen empleo. Pues lo que ocurre es que se generan más turnos laborales, hijos míos. Más empleo. Más empleo. Es que se quieren cargar el empleo. Pero si es el sector, si sigues sus datos, quitando lo falso que tiene... Es lo que más crece. Claro, La hostelería, la pues al final restauración la es lo que más hostelería es la que crece. está generando puestos de trabajo. Y cuidado, no solo se crea empleo, sino que además en determinados horarios hay un plus. Pues claro, como en todas las empresas. Es que, oye, es que usted además va a trabajar de noche o el plus horas extra. nocturno. Pero, para cobrar más. Es que cobras más. ¿Y qué ocurre cuando va mucha gente a una zona? Que se disparan los bares en esa zona. Y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Que se genera más dinero, más empleo, más riqueza, más desarrollo. Pero claro, es que son comunistas. Hombre, entonces les molesta todo. Muchos de los turistas, muchos de los extranjeros que vienen se compran casas, Pues se claro. quedan aquí, porque la vida de aquí, pues si los ves y están ahí, que no hay quien los eche de los bares ni de los restaurantes, dicen de nosotros, ¿qué dices? Pero cuidado, que esto no solo es para hacerle la faena a los turistas, que se la tienen. Esto es el Tourist Go Home que tenía, claro, que tenía la señora Ada Colau en Barcelona. turismofobia. Que Barcelona, por cierto, que era la gran No hay que capital. Es un desastre. O sea, Sí. es un horror. Qué pena, es una pena. Es una pena, es una tragedia. Pero esto, insisto, no es solo contra los turistas. Que esto van a por nosotros. Que nosotros también queremos salir los fines de semana. Queremos cenar por la noche con total libertad. No tienes A una por nuestra economía vida. dependiente, quebrándola. A por Claro. nuestra vida. La forma de tener una economía dependiente es quebrándola. Bueno, que nos echa Chopin. Gracias, Manu Llamas. Hasta luego, Gracias, Carmen. Carlos Cuesta. Hasta la próxima. Hoy ha estado en la producción Marta Galindo y en los mandos técnicos, como siempre, Víctor San Román. Gracias, compañeros también de Libertad Digital Televisión. Ya saben que nos pueden ver ahora a partir de las 3 de la tarde y volvemos el próximo sábado. Vamos a ver qué nos da la trama esta Sánchez, Gómez, Coldo, Ábalos. Si es que ya no nos da, tendríamos que ir a otro programa para dar todos los nombres ya, ¿eh? Venga, que lo pasen bien. Economía para todos con Carmen Tomás.